Hola, ¿cómo te va? Bueno, volvemos a encontrarnos y ahora nos toca ver un mandamiento, yo diría que complicado, complicado para esta época que vivimos, complicado para entenderlo, ¿sí? Que es el sexto mandamiento. Antes le decíamos no fornicarás, ahora se dice no cometerás actos impuros. Vamos a explicar todo un poquito esto, pero antes quería que pensemos en dos cuestiones. La primera tiene que ver con lo que es el ser humano. El ser humano, vos sabés que tiene cuerpo y alma, el alma es espiritual, eso significa que es inmaterial, no tiene materia, ¿sí? Eh, esa alma espiritual le da un tipo de vida al ser humano, al cuerpo, que es totalmente diferente a los animales, a las plantas y hasta los mismos ángeles, que solamente son espíritus. Entonces, esa vida que es propiamente humana tiene que ver con lo que antes los clásicos le llamaban las potencias, ¿sí? O facultades. Es la inteligencia, que busca la verdad, y la voluntad, que es libre, ¿sí? Que busca el bien. Entonces, teniendo esto en cuenta, ya vamos a ver qué rol cumple el cuerpo en este mandamiento. Por otro lado, vos seguramente lo sabrás mejor que yo, o los dos sabemos lo mismo, que estamos en una sociedad materialista en principio, es decir, que se fija solo en la materia. Si vamos al hombre, se fija solo en el cuerpo. Diría, se fija o tiene solamente en cuenta el cuerpo. Una sociedad también en donde está marcada por el individualismo, y esta sociedad que yo describo tiene más que ver con la sociedad llamada occidental, ¿no? O aquellos países que están occidentalizados, como se suele nombrar. En este individualismo y en este materialismo hay una búsqueda del placer corpóreo, del placer sensorial. Que como decía Enrique Rojas, un psiquiatra español, el placer no es lo mismo que la felicidad. Y lamentablemente se confunde placer con felicidad. La felicidad incluye cuerpo y espíritu, el placer solamente el cuerpo. Y vos sabés que el placer, por más que es muy bueno, ¿sí? No es algo malo, dura un rato. A ver, los que nos gusta comer, si pensás en algo dulce, por ejemplo, dura un ratito comer un helado dulce de leche y chocolate, ¿sí? Te quedás con las ganas de seguir comiendo un poco más. Pero si sos moderado dirás, bueno, sí, no puedo seguir comiendo. Hay también una huida, un miedo al compromiso, ¿sí? Entre las personas, con las instituciones, es decir, esto marca mucho. A ver, si nos ponemos a ver los por qué y las causas, tardaríamos mucho en explicarlo. Pero en concreto se da esto, en general, por supuesto, no en todas las personas. Cuesta el compromiso, cuesta mucho. Hay un miedo o rechazo a los hijos. Los hijos se ven como, digo en general, ¿no? Como un problema, como un trabajo extremo, como, no sé, personitas que se nos ponen entre medio en nuestras apetencias profesionales. Y a veces también, yo lo he escuchado en algunas chicas, tienen miedo a los hijos porque conocen esta sociedad, conocen todos los puntos en contra que existen y les tienen miedo a educar hijos en esta sociedad, ¿no? También, y esto juega muy en contra, hay políticas mundiales, políticas internacionales de antinatalismo que están hace muchísimos años, ya desde el siglo XX, que hacen una propaganda extremadamente fuerte a favor del antinatalismo, a favor del sexo libre. Escuchaba que comentaban de una ministra, ¿sí?
que hablaba de los cuidados de las relaciones sexuales, como que era un cuidado para las personas. Bueno, en realidad es una exaltación del cuerpo, de los placeres y de cómo se llamaba ya en el siglo XX el sexo libre, quien con cualquiera. También en la moda, fíjate que hay una falta de pudor, o sea, se ven las chicas en particular, pero lamentablemente están empujadas por la moda, ¿no? Está haciendo falta gente que trabaje en la moda y que busque el pudor. ¿Qué es el pudor? El pudor yo le llamo una vergüenza buena. Y más que vergüenza buena también es un cuidado del cuerpo para no exhibir partes del cuerpo que pueden violentar, pueden excitar a otras personas, ¿no? Es una parte íntima que uno cuida y por eso el pudor, ¿no? Esto no significa que uno va a andar vestida de monja, con todo el respeto que me dan las religiosas. Significa estar muy lindas, muy atractivas, pero sin necesidad de mostrar partes del cuerpo que no son necesarias mostrar. Bueno, entonces en todo este ambiente que podríamos seguir agregando características, ¿no? Se hace muy difícil vivir este mandamiento, especialmente en los más chicos, en los púberes, en los adolescentes, en los jóvenes y también en las personas grandes, en las personas mayores. Porque se ha banalizado la sexualidad, se la ha tomado más bien como una herramienta de diversión, ¿sí? Y no, como dice y te cuento lo que dice acá el punto 2332, o sea 2332, cuando habla de la sexualidad dice, la sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana, en la unidad de su cuerpo y de su alma. Concierne, particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear, y de manera más general a la aptitud para establecer vínculos de comunión con el otro. Bueno, y yo viste que te dije en un principio lo que era el ser humano y cómo estaba compuesto el ser humano. Si yo le doy solo importancia al cuerpo y creo que es lo único que existe, por supuesto que toda esta cosa que va nombrando el catecismo, la capacidad de amar, la capacidad de procrear, la aptitud para establecer vínculos, no se tienen en cuenta. Entonces, la sexualidad termina siendo una unión corpórea buscando el placer sin tener en cuenta que el plan de Dios desde el principio fue que existiéramos mujeres y varones. Y en este sentido es sumamente interesante entender las diferencias que tenemos, más allá de las cuestiones culturales, ¿no? Si hay matriarcado, si hay patriarcado, si bueno, lo que vos quieras. Pero hay diferencias biológicas que son clarísimas y que creo que no son discutibles. Pero también esas diferencias biológicas hay que tenerlas en cuenta para la función que cumplimos las mujeres o que cumplen los varones dentro de la sociedad. Decía una autora que lo que hay que tener en cuenta para estas diferencias es el techo biológico, es decir, hasta dónde llegamos o qué podemos dar biológicamente las mujeres o los varones. Por eso, a ver, imagínate una mujer hombreando bolsas en un puerto y no, le haría muy mal, no tiene la fuerza física que sí tiene el varón. En general, el varón tiene mucho más fuerza física, tiene que ver esto con las hormonas, con la testosterona, y la mujer tiene mucho más fuerza psíquica, ¿no? Esto tiene que ver con la fortaleza para aguantar ciertas situaciones que vienen de esa posibilidad de la maternidad, porque ser madre, las que somos madres sabemos, no es nada fácil, ni en lo físico ni en lo psíquico, ¿no? Entonces, grandes diferencias
psíquicas, ¿no? Que nos hacen distintos, complementarios, que nos permiten ayudarnos entre uno y otro. A ver, ¿qué te cuento? La mujer es más emocional, por supuesto que hay varones que son emotivos, ¿sí? Pero nosotras tendemos a ser más emocionales, somos cíclicas, y esto se resume diciendo que el sistema nervioso está estrechamente ligado al sistema endocrino. Es decir, nuestra variabilidad en las hormonas en las mujeres repercute en nuestro sistema nervioso. Por eso eh, hay varones que dicen que es muy difícil comprendernos. Somos cíclicas. Si vos te pones a analizar desde la pubertad en adelante, la mujer sufre cambios hormonales y a veces son muy fuertes. Y bueno, y eso nos afecta psíquicamente, por eso nuestra variabilidad. El varón, sin embargo, es como más práctico, es más objetivo, es más racional. Esto no quiere decir que las mujeres no seamos racionales, sino que la mujer une la emotividad con la racionalidad. El varón la separa. El varón por un lado razona, por otro lado siente afectivamente, ¿no? Podríamos seguir con muchas cosas más, pero en particular estas que te decía, las mujeres somos muy detallistas, por ejemplo, podemos cambiar de temas o de asuntos en nuestra mente de una manera muy rápida, mientras que el varón tiene como algunos temas nada más, y eso fíjate cuando se unen varones a hablar o se unen mujeres a hablar. Las mujeres pasamos de un tema a otro de un modo muy rápido, mientras que los varones se concentran, por ejemplo, en un deporte, se concentran en la política, se concentran en el trabajo, se concentran en la familia, pero es como que no salen de ahí. Y hablan mucho menos que las mujeres, esto está experimentado. Nosotros hablamos muchísimo más. Bueno, podríamos seguir con las diferencias, pero convengamos que somos seres sexuados, o varones o mujeres, o si querés cambiar el orden, o mujeres o varones. A ver, esta sexualidad que nos atraviesa desde que estamos en la panza de nuestra madre, ¿sí? Ya somos varones o mujeres, requiere un orden. Es decir, como cualquier, te diría, aspecto del ser humano, requiere una organización, un orden. Y acá aparece lo que se llama el impulso sexual, que se genera en la pubertad, ¿sí? Cuando existe ese cambio hormonal tremendo que se da, ponele, a los 9, 10, 11, 12, 13 años, 14, 15, en los varones o mujeres, las mujeres antes que los varones. Cuando aparece ese impulso sexual, hay que saber orientarlo, ¿no? En esas edades el impulso sexual es muy fuerte y también muy desorganizado, porque recién se están acomodando, por decir así, las hormonas. De ahí la necesidad de la educación que ya tiene que venir desde chiquitos, la educación sexual y afectiva, para ayudarlos a tener esa templanza, para organizar orientar ese impulso sexual hacia dónde debe ser impulsado. Y acá aparece la virtud de la castidad. La castidad tiene que ver con esto, con el tema de la templanza. La templanza es el uso moderado de los placeres, ¿sí? Y entonces esa templanza permite también lo que se llama el dominio de sí, dominar a través de esta alma espiritual que yo te decía, mi propio cuerpo. Por supuesto que en la pubertad, cuando aparece ese impulso sexual, resulta un poquito más difícil orientar y tener esa castidad. Porque bueno, en muchos casos por ignorancia, en otros casos porque cuesta muchísimo, ¿no? De ahí que siempre se recomienda, bueno, que los chicos estén ocupados, que tengan un deporte, que hagan actividad física, que tengan amigos, ¿sí? Aparece el tema de la masturbación con mucha fuerza,
Y bueno, sabemos que no es algo bueno, más allá de que muchos dicen que sí, que es natural y que es normal. No hace bien a la persona porque la persona se encierra en sí misma, ¿no? En la pubertad hay que salir hacia afuera. En general, yo te diría que el centro del mensaje, podríamos decir, dado por Dios en este mandamiento, eh, indica que el varón y la mujer están llamados a la esponsabilidad, es decir, a unirse, pero no de cualquier modo, sino de un modo comprometido, de un modo permanente, de un modo amistoso, porque se requiere de un conocimiento previo, como en cualquier amistad, ¿no? Un conocimiento previo, una ayuda mutua, eh, que por supuesto si estamos en una sociedad individualista, bueno, es bastante difícil y en algunos casos imposible conseguir esto. Estamos llamados, los varones y las mujeres, al compromiso. Desde hace mucho, yo ya te decía, ¿no? Estamos inmersos en de la vivencia del presente nada más. Entonces el compromiso tiene que ver con un futuro que además es incierto. Es decir, yo no sé si me caso, por ejemplo, si mi marido algún día va a tener una enfermedad, no lo sé. O si va a perder el trabajo, tampoco lo sé. O si me va a ser infiel, tampoco lo sé. Entonces, tirarse a la pileta, como se suele decir, cuesta bastante. Yo creo que también este llamado al compromiso requiere de una educación en el ejemplo previa. Hay muchos chicos que no han visto este ejemplo de compromiso de sus padres. Entonces tienen como miedo, tienen sospechas de que esto no va a funcionar, ¿no? Y que no es posible. Los varones y las mujeres estamos llamados a la fecundidad y a formar una familia. Yo ya te lo he dicho alguna vez, toda la historia de la humanidad estuvo la sociedad constituida por familias. La familia es ese núcleo de amor, ese núcleo de comprensión, de contención, que nos permite desarrollarnos como personas. Y parte de la unión de un varón y de una mujer, ¿sí? Que preferentemente se deben amar, en otras épocas era por conveniencia, ¿no? Pero bueno, es muy bueno que esta unión de varón y mujer, mediante un compromiso, sea por amor, ¿no? Bien, ¿cuáles son los pecados contra la castidad? Y en esto se requiere también hoy en día mucha delicadeza, en el sentido eh, solo, de no, vamos a ver, una cosa son los pecados, otra cosa es la persona que comete o que lleva adelante una de estas acciones. Solo Dios sabe si ha sido un pecado mortal, con plena conciencia, con pleno sentimiento. La materia en sí misma respecto a la sexualidad es grave porque cuando mal usamos la sexualidad nos quedamos como pegados al cuerpo e indiferentes al alma. Entonces, ¿cuáles son los pecados contra la castidad? La lujuria. La lujuria es buscar solamente el placer, ¿sí? Este placer corpóreo que yo te decía. Y acá hago una pequeña aclaración. Quienes conocen un poquito de psicología, les sonará esta palabra, psicoanálisis. El psicoanálisis, que fue fundado por Freud, tuvo un descubrimiento importante, que es el descubrimiento del inconsciente, pero él basó toda su psicología en decir que el hombre con su conducta busca el placer, ¿sí? Entonces, yo creo que la influencia del psicoanálisis en Occidente ha sido condicionante, podríamos decir, para la plena vivencia de este mandamiento. Bueno, ya decíamos la masturbación, que es la búsqueda del placer en sí mismo, la fornicación, que tiene que ver con relaciones sexuales fuera del matrimonio, que es lo que nos pide Dios,
Ahí vos pensarás cuántos chicos conviven, y sí, conviven, conviven y tienen relación, y bueno, eh, en este caso, como yo te decía, no podemos juzgar nunca. En algún momento Dios les hará ver que estaría bueno que se comprometieran y formaran una familia. Eso, como yo te digo, en nuestra sociedad está como muy aceptado. Está aceptado socialmente como se acepta el alcohol socialmente, como está siendo aceptada la droga. Que son cosas que hacen mucho daño a la persona. En el caso de la unión libre, podríamos decir así, de la convivencia sin compromiso, eh, tiene que ver esto con las consecuencias que trae a la persona. La persona no puede ser probada, no puede ser, perdón, ¿no? La persona no puede ser usada. Eh, por eso la persona primero tiene que ser conocida. Y yo siempre digo, la frutilla del postre es la unión corporal plena, con la donación del alma y el cuerpo mediante un compromiso. Bueno, la pornografía hace tanto daño a la mente, a la psiquis, al alma de la persona. ¿Cuántos chicos hoy en día tienen a mano la pornografía a través de los medios digitales? Y no sé si alguna vez te conté, la pornografía actual no solo muestra la degradación del sexo, especialmente de mujeres, también de varones, sino que también, contaban unos especialistas, se muestra la violencia metida dentro del sexo. Hoy en día por ahí nos escandalizamos con los femicidios, con la violencia entre los dos sexos, pero ojo con esto de la pornografía, ¿no? También la pornografía se torna una adicción. Entonces, cuando esto contaba también un orientador familiar, que él una vez se encontró con una pareja de esposos y que tenían dificultades muy serias, pero pasaba que él había usado mucho, o sea, había consumido mucho pornografía y claro, en las relaciones íntimas era muy difícil que la tratara bien a su mujer. Bueno, la prostitución, que es el uso del cuerpo especialmente de mujeres, también de varones, ¿sí? La persona no es vista como una persona, sino como un cuerpo que da placer. Sabemos claramente que muchas nenas son iniciadas sexualmente, son vendidas, la prostitución es algo muy triste. Yo diría, porque algunos dicen no, porque es una decisión libre de mujeres, que yo diría que, por lo que yo conozco, hay muchísimos casos que han sido iniciadas en la prostitución y como que no ven otro horizonte. Esto me lo contaba una chica que trabajó en un hogar de chicas, valga la redundancia, que muchas de ellas habían sido prostitutas y que yo le preguntaba, pero ¿qué piensan de la vida? Y nada, me decían, no esperan nada de la vida. O sea, son personas totalmente desesperanzadas, ¿no? Y bueno, la violación, que es tomar el cuerpo del otro y obligarlo, ¿sí? De un modo violento, a tener una relación. Bueno, todo esto, todos estos pecados, lo único que producen son malas consecuencias. Imagínate el tema de la violación, todo el trauma que puede quedar en una persona y que es muy difícil de sacar. Y vamos a otro tema muy discutido, muy debatido, que por ahí en otras épocas era tabú, hoy en día por suerte no, que es el tema de la homosexualidad. Y te cuento una anécdota. Yo estaba dando una clase, se llamaba Educación Sexual la materia, para mí era Educación para el Amor, que incluye no solo la sexualidad, sino también, como veíamos hoy, el amor, la afectividad. Y bueno, cuando los chicos mismos sacaban el tema,
de la homosexualidad, una chica me dijo, profe, eso se siente, no se elige. Y exactamente así, salvo que se elija por búsqueda de placer, nada más, ¿no? Pero, pero estoy hablando de las personas que desde la pubertad, cuando aparece el impulso sexual, buscan o se ven atraídos por las personas del mismo sexo, ¿no? Para muchos de ellos es terrible lo que sienten, porque no lo quieren sentir, pero lo sienten, ¿no? Algunos llevan a la práctica esta unión de los dos sexos iguales. Hay autores, psicólogos, que han visto algunas causas psicológicas de esta orientación sexual. Te doy ejemplos. En concreto, la persona homosexual busca afecto del mismo sexo. ¿Por qué? Porque en su infancia ha tenido problemas en su infancia y también en la pubertad ha tenido problemas con personas de su mismo sexo que no le dieron afecto. Te doy algunos casos. Por ejemplo, un varón que tiene un papá abandónico o que le fue indiferente o que lo castigó muchísimo. Un varón, por ejemplo, también que recibió bullying porque no era tan rudo, por decir de alguna manera, no jugaba deporte, bueno, se dedicaba, qué sé yo, a la lectura, al baile, a la música, a cuestiones como más sensibles, ¿no? Afectivamente. Bueno, hay causas que tienen que ver con esto, con la búsqueda del afecto del otro sexo que no me lo dio cuando yo lo necesitaba. Y por supuesto que al encontrar una persona del otro sexo, esa otra persona también se está buscando a sí misma, porque es una búsqueda de sí mismo, o sea, porque no está completa la afectividad. No sé si soy clara con esto. Entonces, la Iglesia nos dice que ante las personas homosexuales hay que tener mucho cariño, delicadeza, prudencia, bueno, quererlos. Yo he tenido compañeros homosexuales tanto en el estudio como en el trabajo y son personas que requieren de mucho apoyo, ¿sí? Quiero aclarar, dentro de la iglesia hay un grupo que se llama Courage Latino, coraje quiere decir en castellano, que trabaja con personas homosexuales para que ellos busquen la castidad, ¿no? La verdad que es una iniciativa que creo que surgió en los Estados Unidos, que es muy buena, para que estas personas se sientan realmente contenidas afectivamente y espiritualmente. Bueno, respecto del matrimonio, que el matrimonio es un llamado para los que somos bautizados, ¿sí? Y es un llamado para recibir un sacramento. Recordemos que el matrimonio es un sacramento. Por eso no cualquiera puede recibir el matrimonio. Tiene que haber ciertas condiciones, por decir así, para poder recibir ese sacramento. En principio, saber que es un sacramento. Y ese sacramento nos da una gracia especial para poder vivir conjuntamente con la otra persona, sea con el esposo o con la esposa, y formar una familia. Que aclaremos, no es nada fácil formar la familia, mantener la familia, dar una buena educación, que haya armonía, bueno, todo lo que necesita una buena familia. El matrimonio requiere fidelidad y la infidelidad es una injusticia, ya lo vamos a ver. También requiere estar abierto a la vida. Y vos dirás, bueno, pero no podemos ser como las conejas. Vos sabés que las conejas, te lo cuento porque en mi casa tuvimos conejos, las conejas tienen una vez por mes 6 críos, ¿sí? 6 o 4, pero aproximadamente. Vos imagínate, por eso se habla de la conejera. Si tenés una dupla de macho y hembra,
acordate de lo que te estoy diciendo, una vez por mes la hembra va a tener crías. Bueno, no estamos hablando de eso, por eso se habla de la paternidad responsable. En la encíclica Humane Vitae de Pablo VI justamente se habla de este tema, que es un tema aparte, pero que requiere del cuidado del cuerpo del varón y la mujer, del respeto a la fertilidad de la mujer, que es un tesoro que tenemos las mujeres, pero también de una adecuación a la realidad de esa pareja. El don del hijo, el hijo es un don, es un regalo, no es un derecho, que hoy en día se lo ve más como un derecho que como un don, ¿no? Como un regalo. ¿Cuáles son las ofensas al matrimonio, lo que le hace daño, lo que le hace mal? Como te decía, la infidelidad, que es una injusticia hacia la otra persona. Y esto aclaremos un poquito. Hoy en día creo yo que muchas personas creen que el amor tiene que ver solamente con el enamoramiento. El enamoramiento es el primer paso que se da en una pareja. Tiene que ver con esta ceguera sentimental por la cual uno no se puede olvidar y no puede dejar de pensar en la otra persona. Pero eso dura un tiempo. Después comienza el amor verdadero, que es el amor de donación, el amor del pensar en el otro, ayudarlo, digamos, mantener esa amistad, como yo te decía, que bueno, tiene que ver con esto, es decir, una ayuda mutua. Y bueno, entonces por esa cuestión del enamoramiento, de creer que el amor es solo enamoramiento, muchas personas dicen, bueno, yo ya no la quiero más, no lo quiero más, y por eso me separo, me divorcio, le soy infiel, cuando eso hace mucho daño a la otra persona y a uno mismo, ¿no? La poligamia, bueno, el divorcio, que esta no es separación, sino es, digamos, una rotura del matrimonio civil. La poligamia, que es el uso de un varón con el uso de varias mujeres, ¿sí? El incesto, relaciones dentro de la familia. Bueno, yo te decía, son ofensas al matrimonio porque le juegan en contra. Y además hay costumbres hoy en día que alientan todo este tipo de conductas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo más importante? Y con esto voy terminando. Lo más importante en este mandamiento es enseñar la vocación al amor que todos tenemos. Todos tenemos la vocación de dar amor, pero también de recibir amor. Por eso, para que haya matrimonios felices, familias felices, se requiere de que una persona haya recibido amor y sino que lo busque de alguna manera, que sea ayudada para encontrar ese amor, para que después pueda dar amor, porque nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Entonces, todos tenemos esa vocación, que yo diría que es la vocación más importante, ¿no? La vocación a dar y a recibir esta donación del otro. Y bueno, y estamos llamados al compromiso, ¿sí? Que este compromiso necesita de un esfuerzo. Y ese es otro tema que hoy en día se le tiene mucho miedo. Al esfuerzo, al sacrificio, al dolor. Y eso es parte de la vida. Yo siempre digo que la vida es un trabajo, ¿no? Un trabajo que a veces es muy fácil, que lo sacas de taquito, como se dice en el fútbol, y otras veces que es un trabajo muy duro, bastante duro. Y estamos llamados también, y esa vocación a la fecundidad. Recuerdo una estatuilla de la época de antes de Cristo, de la antigüedad, en donde era una diosa de la fertilidad, una señora gordita, con unos pechos muy prominentes, una cadera bastante amplia, una panza
hacia afuera, y era la diosa de la fertilidad. La fertilidad era vista en otras épocas, en la antigüedad, como algo muy bueno. Vos dirás, claro, lo que pasa es que se le morían los chicos con mucha facilidad. Puede ser, pero digamos que hasta el día de hoy en algunas sociedades está muy bien visto este tema de que la mujer tenga esa capacidad de ser madre. Nosotros en nuestros países lamentablemente ha bajado muchísimo la natalidad y sigue en decadencia, sigue en decadencia. Bueno, con esto termino, te dejo pensando, quizás en algunas cuestiones no estés de acuerdo, te respeto, ¿sí? Pero como decía una alumna mía, una vez me dijo, profe, si a mí me explican el porqué de tal cosa, yo lo acepto. Pero si me dicen no hagas tal cosa porque sí, no lo acepto. Entonces, te invito a que busques las respuestas a este mandamiento, ¿no? ¿Por qué Dios nos pide esto? Que aparentemente, según nos dicen, es tan difícil. ¿Mm? Bueno, nos vemos la próxima.